Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano les enviamos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy jueves 23 de abril de la segunda semana de Pascua. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y por Facebook Live. En este día, la Iglesia también celebra la memoria del mártir romano San Jorge. Por eso es el día del onomástico del Papa Francisco. Su nombre de bautismo, Jorge Mario Bergoglio. Lo recordamos con especial cariño al Santo Padre en este día en que el Vaticano también se celebra como fiesta. Con estos sentimientos, en este tiempo de Pascua de Resurrección, en que nos llenamos de la esperanza de Cristo resucitado, incluso en medio de la prueba que vivimos como sociedad universal, como humanidad, nos unimos a Cristo y damos testimonio de su amor y de su misericordia, y también de su alegría en medio de la dificultad. Dispongamos entonces nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía junto al Santo Padre en este 23 de abril, abriendo nuestros corazones a la palabra del Señor y también a la comunión espiritual que realizaremos unidos como Iglesia. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. La capilla de la Casa de Santa Marta está dedicada precisamente al Espíritu Santo, y esta antífona es la que se lee pintada en el techo. Abriendo nuestro corazón a la acción de ese Espíritu, iniciamos la celebración de la Eucaristía junto al Santo Padre. En tantas partes se sienten los efectos, uno de los efectos de esta pandemia, que tantas familias que tienen necesidad, ya tienen hambre. Lamentablemente, la ayuda, surge el grupo de los usureros. Esta es otra pandemia, una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero. Hay familias que tienen el trabajo cotidiano y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. Y después los usureros se llevan lo poco que ellos tienen. Oremos por estas familias,
por tantos niños y por estas familias, por la dignidad de estas familias. Oremos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y se conviertan. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca.
Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora tu hai crees, creduto? Tomás, porque me has Beati visto. quelli che non hanno Felices visto los que e creen hanno creduto. sin haber visto, dice el Señor. Il Signore El sia Señor con esté voi. con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Chi viene dall'alto Hablando acerca è de al Jesús, di sopra di Juan tutti, Bautista dijo, ma chi el que viene dalla de lo terra alto está por encima de appartiene alla todos. terra El que e es de la parla tierra secondo pertenece a la terra. tierra y habla de la tierra. Chi viene dal cielo è al di sopra di El que tutti. vino del cielo está por encima de Egli todo. attesta ciò che ha visto Él da e udito. testimonio de lo que ha visto y oído, Eppure nessuno pero accetta la nadie sua recibe testimonianza. su testimonio. Chi ne accetta la testimonianza El que recibe su testimonio conferma che Dio è certifica veritiero. que Dios es veraz. Colui infatti che Dio ha mandato El que Dios envió le parole dice di Dio las palabras de Dios, senza misura. porque Dios Egli dà le da lo el Spirito. Espíritu sin medida. Il Padre ama il Figlio. El Padre ama e gli ha al dato in Hijo mano y ha ogni puesto cosa. todo en sus Chi manos. crede nel Figlio El que ha cree la en el vita Hijo eterna. tiene vida Chi eterna. non obbedisce al Figlio El que se niega non a vedrà creer la en el vita, Hijo no verá la ma vida, l'ira di Dio sino que la rimane ira de su di Dios lui. pesa sobre él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettura La primera lectura continua continúa. la storia La historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella porta sanación del tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la un cárcel, angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana giudicati. debían salir de la Eran cárcel para liberi ser juzgados, pero estaban dall'angelo libres, habían sido liberados por el e ángel predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni En il aquellos comandante días el comandante e i serventi y los condussero gli servidores apostoli e li presentarono al condujeron Sinedrio. a los Sono andati a apóstoles prenderli al Sanedrín, nel tempio e los fueron a li tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y allí el sacerdote sumo rimproverò loro. sacerdote los regañó. Non vi avevano espressamente Nosotros les proibito habíamos prohibido expresamente in enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del vostro llenado insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y, ricadere su y así di noi quieren hacer caer il sangue di sobre questo uomo. nosotros la sangre de ese hombre. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo rimproveravano, Pedro, Pietro e Giovanni rimproveravano regañaba, Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti. dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli. junto con los Con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire a historia Dio. Noi siamo hay obbedienti que a Dio. leerlo nuevamente, E voi somos siete i colpevoli obedientes di a questo. Dios Accusa, y ma con un ustedes coraggio, una son, franchezza ustedes son che uno culpables si de domanda, esto, ma con un questo è il Pietro coraje, che ha con una ricordato a Gesù? franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, Pietro, che aveva aquel tanta paura, Pedro que Pietro tenía tanto miedo, che era un codardo, que era un come- cobarde también. come mai è Co- arrivato ¿Cómo a questo? pasa que llega a esto? E anche
finisce dicendo, e di questi Termina fatti siamo diciendo, testimoni noi, y e lo Spirito Santo de estos hechos che con somos noi, testigos nosotros y el che Dio ha Espíritu dato a Santo que quelli está che gli con obbediscono. nosotros y que Dios da a quienes lo Qual è obedecen. stata la strada ¿Cuál ha di sido questo el Pietro camino de este Pedro per arrivare a questo punto, para con llegar a questo este coraggio, punto, a questa este franchezza, coraje, a esta a franqueza, esporsi? Perché lui a poteva exponerse? Porque él también arrivare a podía dei compromessi llegar a hacer e dire ai algunos sacerdoti, ma state compromisos, algún tranquilli, arreglo, noi decirle a los sacerdotes, parleremo un po' nosotros più hablaremos basso un poco tono, más non bajo, con un accuseremo più tono in más pubblico bajo, mai voi, jamás los ma voi acusaremos en lasciatevi in público pace, y así estaremos en paz. arrivare a dei compromessi. Pedro podría haber Nella llegado a storia algún la Chiesa arreglo è dovuta fare questo tante volte per salvare il popolo di Dio. y la E tante iglesia volte ha anche hecho esto tantas veces fatto para salvar al pueblo de per Dios, salvare se stessa, pero también lo ma ha non la hecho Santa para Chiesa, salvarse a sí sino i misma, dirigenti. no a la Santa Iglesia, sino a los Compromessi possono dirigentes. essere buoni o possono essere cattivi. Ma la loro Compromiso de cultura ser non si vede buenos, dal compromesso. No, y no se puede Pietro ha después salir detto de estos niente compromisos. compromesso. No, Pedro ha Voi dicho siete colpevoli ningún con questo arreglo. coraggio. Ustedes son culpables y lo digo E con come esta valentía. Pietro è arrivato a ¿Cómo questo Pedro punto? ha llegado a este punto? Perché c'è un uomo entusiasta, Porque él era un che hombre entusiasta, amava con un hombre forza, que amaba con fuerza, anche un uomo timoroso, pero también un hombre un uomo che atemorizado, aperto a Dio, al un hombre punto che que Dio gli se ha rivela abierto a che Dios Gesù è il al Cristo, il punto figlio que di Dios Dio. le revela que Jesús es el Hijo de Poco dopo, Dios, subito, pero un poco si lascia después cadere nella se deja tentazione caer di en la dire a tentación Gesù, no, de Signore, decirle a per questa Jesús, strada no, andiamo no, per no, no, l'altra. no vayamos La por este redenzione camino, senza vamos por croce. este otro, una Y Jesús redención sin cruz. dice Y Satana. Jesús le dice, Un Pietro Satanás, che un passava Pedro dalla que tentazione pasaba alla de la grazia. tentación a la gracia, Un Pietro che un è capace Pedro di que es capaz de inginocchiarsi davanti a arrodillarse Gesù, delante de allontanati da me che sono un Jesús, peccatore. aléjate de mí que soy Poi un pecador. Pietro che Y después un Pedro que cerca di busca passarla pasar senza farsi vedere sin per hacerse non ver finire in carcere, para no perché terminar nega en la Gesù. cárcel y niega a Jesús. È un Pietro inestabile, Es un Pedro perché inestable. era molto generoso Él era muy e anche generoso, molto debole. pero también muy ¿Cuál es el débil. secreto? ¿Cuál es el secreto? Qual è la forza ¿Cuál che ha es avuto la Pietro fuerza, per arrivare qui? que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? C'è un versetto Hay un versículo che ci aiuterà a capire que nos questo. ayudará a ayudar esto. Prima della passione, Antes Gesù de la disse- pasión, di- Jesús disse agli apostoli, dijo a los apóstoles, Satana vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha Nel momento della requerido tentazione, para zamarrearlos como el grano. En el momento Sí, de la como el grano. tentación somos zamarreados como el grano. E a Pietro dice, Y a "E io Pedro pregherò per te, Le dice, y yo perché la tua fede rezaré non venga por meno". ti para que tu fe no se Questo è il disminuya. segreto di Y Pietro, este es el secreto de la Pedro, preghiera di Gesù. la oración de Jesús. Gesù prega per Jesús ora por Pedro Pietro, perché la sua fede para non que venga su a meno fe e no possa, venga a menos Gesù, y pueda, confirmare dice nella Jesús, fede i fratelli. confirmar en la fe a los hermanos. Gesù prega per Pietro. Jesús ora por Pedro. E questo che ha fatto Gesù con Y esto Pietro que ha hecho Jesús con Pedro, lo fa con tutti noi. lo hace con todos nosotros. Gesù prega per noi. Jesús ora por nosotros. Prega davanti al Padre. Ora delante del Noi Padre. siamo abituati a Nosotros a pregare estamos Gesù acostumbrados perché ci dia questa a grazia, quell'altra, rezar a ci aiuti. Jesús para que nos dé distintas Non gracias, siamo abituati pero no a estamos contemplare habituados a Gesù contemplar che fa a vedere Jesús al Padre que le hace ver piaghe, al Padre sus llagas, a Gesù a Jesús l'intercessore, el intercesor, a Gesù che prega a per Jesús que ora por nosotros. noi. E Pietro è stato capace Y Pedro ha di sido fare capaz tutta de questa hacer strada todo este camino da codardo desde a cobarde coraggioso, a col dono dello valiente Spirito Santo, con grazie alla preghiera ayuda, di Gesù. con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Pensiamo oración un de po' a Jesús. questo. Pensemos un poco en esto. Rivolgiamoci a Dirijámonos Gesù, a Jesús ringraziando che Lui agradeciendo preghi per noi. que Él rece por nosotros. Per ognuno di noi Gesù prega. Por cada uno de Jesús el nosotros intercesor. Jesús ora, Jesús el Gesù ha intercesor. voluto portare con sé le Jesús piaghe ha per farle querido vedere al Padre. llevar consigo sus llagas para Il hacérselas prezzo ver della al nostra Padre, salvezza. el precio de nuestra salvación.
Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nelle más nostre confianza, preghiere, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Signore, Jesús que en la prega per nuestra. me. Jesús, Ma ora io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me, Dios, perché tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Questo è il porque tú segreto eres di el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Pietro, io Pedro. pregherò per te, A Pedro le perché la dijo, tua yo fede non oraré venga por meno. ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito dell'universo. seas, Señor Dios del universo, E alla tua por volontà este abbiamo pan, ricevuto fruto il de la tuo tierra pane, y del trabajo frutto del della hombre, terra, del lavoro que dell'uomo. recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro Lleguen hasta ti, sacrificio, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ti rendiamo grazie per aver y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo Te umilmente pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada. El sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares en profunda comunión espiritual junto a Jesús sacramentado.
Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone el Santísimo Sacramento del altar. Ante esta hostia santa, en la que creemos firmemente que está presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, deponemos nuestro corazón y nos ofrecemos como ofrenda junto con Él al Padre, permaneciendo unidos en comunión espiritual.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio grande e misericordioso, Oh Dios grande y misericordioso, que el Señor resucitado devuelva a la humanidad la esperanza eterna y en la eficacia de este sacramento de salvación experimente y llegue a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ha dicho el Santo Padre, quien procede a bendecirnos ahora con Jesucristo sacramentado, y acogemos esa bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, la hostia santa queda en el sagrario, así como ha de quedar en nuestros corazones la presencia permanente de Jesús, que nos ha hablado en su palabra y con quien hemos entrado en comunión espiritual. Que nuestros hogares y nuestros corazones sean también un sagrario para Jesús. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quelle ruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Y con el canto del Regina Celi, aquel tradicional canto de la Iglesia que anuncia a María Santísima la resurrección de su Hijo, concluimos esta transmisión extraordinaria de la misa de la Casa de Santa Marta, presidida por el Papa Francisco en este tiempo de prueba, tiempo de pandemia, pero también tiempo de vivir la comunión con Jesucristo. En nombre de todo el equipo de Vatican News agradecemos su sintonía y les deseamos un feliz jueves. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y que sean todos muy bendecidos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.